Shabbat Shalom, mis amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a Conceptos Adecuados de Edificación. Gracias de verdad por esta nueva oportunidad en este Shabbat, donde se estudia la porción Shemini, una porción maravillosa. La porción Shemini, conforme a su nombre, representa y significa octavo. Y usted verá por qué. Fue porque Dios le dice al inicio de esta porción que Dios le habló al octavo día. De ahí toma nombre esta porción de Levítico 9 al 11, capítulo 11, donde se aplica, donde se habla, donde se nos presenta la historia maravillosa, luego, unas historias maravillosas, luego de que el santuario fue completado. Así que yo quiero comenzar, darle las gracias a todos ustedes por la oportunidad. Y espero que este tiempo, mis amados, sea de gran bendición para todos ustedes, sea de gran edificación. Así que comencemos inmediatamente. Miren. Los israelitas habían completado el Mishkan. Es ahí donde toma el contexto esta historia de Shemini. Escuche bien, por favor. Los israelitas habían completado el santuario, lo que debió haber sido un día de alegría. Y durante 7 días, nos cuenta la Torá, que Moisés hizo los preparativos para su consagración. Ahora, en el octavo día, que era el primero de Nisán, por favor, escuche, Éxodo 10:2 nos habla de Nisán. Y aquí tenemos entonces en este contexto también que era Nisán. Por eso en el octavo día, en el primer día de Nisán, un año después del día en que los israelitas habían recibido su primer mandamiento, 2 semanas antes del Éxodo, el servicio del santuario estaba para comenzar. Ya todo estaba establecido para que pudiera el pueblo de Dios a través de los sacerdotes, los levitas, comenzar a caminar, comenzar a ejecutar el servicio en el templo. Es por esa razón que en el Tratado Megilá 10b, los sabios de nuestro pueblo han dicho que en el cielo, mis amados, fue el día más dichoso desde la creación. Era de un nivel tan alto en estima lo que estaba pasando ahí, que era la inauguración del servicio, que los sabios establecieron que fue el día más dichoso desde el día de la creación. Ahora bien, en medio de este contexto de alegría, de gozo, de expectativa por la inauguración del servicio en el Mishkan, ocurre una tragedia. La Biblia nos dice en esta porción Shemini que los 2 hijos mayores de Aarón ofrendaron un fuego extraño que no había sido ordenado. Eso está en Levítico 10:1. Y por esa razón nos dice la Torá que el fuego del cielo que debería haber consumido los sacrificios, también los consumió a ellos. Note bien el contexto. Debió ser el mejor día, el día más agradable, el día más extraordinario, el día más glorioso. Era la inauguración del servicio en el tabernáculo. Por eso se había consagrado Aarón, por eso se había consagrado los sacerdotes. Todo estaba preparado, todo está listo. Y cuando llegó ese día, sucedió una tragedia. Los 2 hijos mayores de Aarón mueren. Es por esa razón que el libro de Levítico en el capítulo 10, verso 3, en esta misma porción nos dice que la alegría que Aarón tenía se transformó en un gran duelo. La Biblia dice literalmente en el hebreo, Baidón Aarón, que significa que Aarón permaneció en silencio. Escuche bien, este supuestamente debería ser el día más glorioso para Aarón, el día más alegre, el día más agradable, y sucede que en medio de ese día donde se iba a cumplir el llamado que Dios le había dado, lo que Dios tenía preparado, la asignación especial de ser el sacerdote, el sumo sacerdote, se vio empañada esa alegría por la muerte de dos de sus hijos. El hombre que había sido el vocero del líder de Israel, Moisés, ya no podía hablar. Sus palabras de alegría, sus palabras de gozo se convirtieron en ceniza en su boca. Mire qué tremendo.
Es por esa razón que en esta porción hay muchas cosas que son difíciles de entender. Como la vida, mi amado, tengo que decirlo, la vida es así. Si nosotros comenzamos y examinamos la vida, nuestra vida, entenderemos que nuestra vida es difícil, que la vida es difícil de entender. Y mucho que de esto tiene que ver con el concepto de santidad, con el concepto de las poderosas energías, puedo decirlo así, que esta libera, que como la alegría nuclear hoy en día, perdón, como la energía nuclear hoy día puede ser mortal si no se usa de una forma legítima. La santidad, póngame atención, hay que usarla bien. Pero también en este contexto introductorio que estoy diciendo en el día de hoy, en esta posición, hay una historia más humana. Y es lo que yo quiero comunicar hoy a todos ustedes, los hijos de Dios, que todos nosotros somos líderes. Y la historia es el enfoque sobre dos tipos de liderazgo que todavía resuenan en medio de nuestro pueblo Israel. Lo primero que hay que ver y lo primero que hay que observar es la historia de Aarón, para que usted pueda ver el contraste de lo que sucedió realmente ahí. Nosotros leemos cómo Moisés le dijo que comenzara su rol como sumo sacerdote. Moisés le dijo a Aarón lo siguiente, está en Levítico 9:7, le dijo, acércate al altar y realiza el servicio de tu ofrenda de ascensión y haz expiación por ti y por el pueblo. Luego realiza el servicio de la ofrenda del pueblo y haz expiación por ellos como Dios ha ordenado. Esto le dice Moisés a él. Esto ha sido un debate extraordinario a través de los tiempos, a través de la historia de Israel. Los sabios de Israel sintieron un matiz muy profundo en las palabras, acércate al altar. Como si Aarón estuviera parado a cierta distancia, temiendo acercarse. Los sabios dijeron, inicialmente, Aarón estaba avergonzado de acercarse. Oye el criterio de estos sabios. Y Moisés le dijo, no tengas vergüenza. Para eso fuiste elegido. Ahora la pregunta del millón es, conforme a los sabios, ¿por qué Aarón estaba avergonzado? ¿Cómo este hombre que iba a ser el sumo sacerdote en ese momento histórico especial ya, a la víspera de la inauguración del servicio, cómo este señor podía estar avergonzado? Bueno, la tradición, gloria a Dios, nuestro pueblo, la tradición de enseñanza que hemos recibido, da dos explicaciones posibles. Yo voy a tratar esto aquí, dos explicaciones. Y ambas están presentadas por uno de los más grandes sabios de la historia de Israel, llamado Nachmanides, en su comentario acerca de la Torah. Y la primera es que Aarón simplemente estaba abrumado de miedo, oye, estaba abrumado, sobrecogido de temor, de acercarse tanto a la presencia divina. Oye, qué cosa más tremenda. Y la segunda explicación que la tradición nos ha explicado es que Aarón, al ver los cuernos del altar, recordó el becerro de oro y el gran pecado que él había cometido. Por eso pregunto aquí, luego de oír estas dos versiones del pueblo, de nuestra tradición, qué hermoso es esto. Número uno, él tenía temor. Escuche bien, mira el corazón de este hombre. Este hombre tenía temor de acercarse a la presencia divina. Este hombre tenía esa reticencia, tenía esa reverencia, por así decirlo. Yo le llamo humildad, de acercarse a Dios. Y la segunda fue que cuando él vio el cuerno del altar, le trajo a memoria el pecado del becerro de oro, su gran pecado. Este es el pecado con que se reconoce Aarón, que se deja persuadir del pueblo para hacer un becerro de oro, para poder complacer al pueblo que se desesperó. Por eso pregunto aquí, ¿cómo podría él, que había tenido un papel clave en ese terrible evento del becerro,
asumir ahora el rol de expiar los pecados del pueblo. Escuche bien, qué tremenda paradoja nos depara Dios. Este mismo hombre que con sus sombras un día permite voluntariamente acceder a construir un ídolo, hoy se encuentra en el punto más importante y podría ser el más alegre de su vida, de tomar el rol por la cual Dios lo llamó, de ser el líder espiritual, de ministrar a Dios y conectar al pueblo con Dios. Era el rol de expiar los pecados del pueblo, mis amados. Sin duda, al analizar todo esto exigía una inocencia que él ya no tenía. Moisés tuvo que recordarle por esa razón que precisamente el altar, que era una simbología de Dios mismo, había sido construido para expiar los pecados. Para esa razón le explica a Moisés que para ese motivo el altar fue hecho. Y el hecho de que él hubiera sido elegido, escogido por Dios, ¡wow! ¡Qué hermoso es esto! Como el sumo sacerdote, era una señal inequívoca de que él había sido perdonado. Gloria a Dios por eso, ¿eh? Porque cuántas veces nosotros no hemos cometido errores garrafales, sabiéndolo inclusive, y Dios nos ha perdonado. Porque Dios es un Dios de perdón. Dios es un Dios que quiere que usted mejore en cada parte bajo las experiencias que usted ha experimentado en este mundo que Él ha creado para nosotros. Ahora bien, también los sabios han dado otra explicación, que es la tercera. Y debo decir que es un poco menos espiritual. Y es que hasta este momento, mire, póngame atención, Aarón había sido en todos los sentidos secundario con Moisés. Era el segundo. Y yo debo decir que también hay, para los que no se sienten capaces de entender que muchas veces muchos de nosotros fuimos llamados a ser segundos. Sí, porque hay una generación ahora que quiere ser primero en todo, pero hay gloria también en ser segundo. Aarón había sido en todos los sentidos secundario a Moisés. Él siempre había estado al lado, ayudándolo a hablar, ayudándolo a él a guiar el pueblo, pero hay una gran diferencia, debo recalcar aquí psicológicamente hablando, entre el segundo mando y el ser el líder propio por derecho. Póngame mucha atención, por favor. Probablemente quiero decir que todos conocemos ejemplos de personas que están dispuestas a servir como asistentes, pero que están, escúcheme, aterrorizadas, que es lo contrario al espíritu moderno ahora, que todo el mundo quiere ser líder, todo el mundo quiere ser jefe, todo el mundo quiere una posición, todo el mundo cree que se merece algo, todo el mundo quiere alcanzar la cúspide, que lo alaben, que le digan vitores, que le digan grande, eres grande, qué mensaje, qué tanta sabiduría, y llenar el ego. Hasta que llega un momento que esa persona, en vez de edificar, se pierda y disipe todo el potencial y todo el plan que Dios quería hacer con él. Muchos de nosotros fuimos llamados a ser segundos, no ser primeros. Ahora, aquí hay una dualidad interesante. Hay mucha gente que está aterrorizada de ser un líder. Y ese era el caso de Aarón. Señores, esto es impresionante lo que está pasando aquí. Hay gente que están listas y dispuestas a ser servidores. No le importa ser segundo y lo hacen bien porque han entendido su llamado. Pero muchos de estas personas están aterrorizados ante el prospecto de ser ellas mismas los líderes. Y este es el caso aquí de Aarón. Ahora bien, cualquiera que sea de estas tres cosas que yo he dicho, y quizás puede ser que todas también tengan validez a la vez, como es costumbre en Israel, como es costumbre en la revelación de Dios, que hay muchas capas, hay muchas aristas de una verdad. Bueno, los rabinos enseñan que la Torá tiene 70 caras.
Y yo he entendido a través de los años que la verdad es dialéctica. La verdad es como un elefante que si tú lo ves de frente, ves la cabeza, ves los cuernos, pero tú quizás no le ves la cola, no le ves los pies, no le ves el estómago, no le ves el lomo. Pero cuando tú te volteas, puedes ver el estómago, puedes ver el lomo, puedes ver la cola. Si te pones detrás, puedes ver la cola, pero no puedes ver la cara, tú ves. Y aunque yo no vea la cara, el estómago cuando estoy detrás, aunque yo no vea la cola, las extremidades cuando estoy delante, ese elefante no deja de ser la verdad. La verdad se puede ver de varias posiciones, en otras palabras, donde todas son verdad. Lo que cambia es la posición en la cual estás viendo la verdad. Por esa razón debo decir que cualquiera que sea la explicación verdadera, y quizás todas lo sean, Aarón sentía, ponme atención, vergüenza, reticencia de aceptar, por favor, esto, escúcheme, un nuevo rol. En otras palabras, él estaba intimidado. Y yo le he analizado y he llegado a la conclusión que este hombre era extremadamente humilde, que requirió que Moisés pudiera, sabiendo el potencial que él tenía, de apoyarlo. ¡Wow! Y de asegurarle y de afirmarle para que él pudiera descubrir que él fue llamado y fue escogido para eso. Un verdadero líder, entonces, Moisés nos lo muestra, es alguien que apoya, consolida, incentiva, promueve las cosas que tú, que yo, que otros no pueden ver en ti, no pueden ver en sí mismos, hasta que ellos pueden llegar a entender que para eso Dios lo ha llamado. Esta es la primera historia. La historia de Aarón. Era un hombre, en otras palabras, humilde, lleno de reticencia, lleno de inseguridades, lleno de vergüenza, lleno de reverencia, lleno de temor, lleno de respeto, inseguro de que él podía lograr las cosas. Esto habla de humildad, esto habla de dependencia de Dios. Él sabía que él no podía, que él solamente con Dios lo podía hacer. Por eso Moisés lo acompaña y lo trata de llevarlo a entender que no se trata de él, que se trataba de Dios. Esta es la primera historia. La segunda historia interesante también, y es la historia que es trágica de los dos hijos de Aarón, de Nadab y Abiú. La Biblia dice que ellos ofrendaron un fuego extraño que no había sido ordenado. ¿Por qué? Porque desde el principio hasta el final, mis amados, la Torá nos da un mensaje. No es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. No es lo que yo considere, lo que crea, lo que pueda entender a mi manera. No, es como Dios lo ha revelado. Es claro y evidente la historia de los evangelios que veremos a Yeshua, nuestro Ribi, hablando. Siempre que él hablaba y hacía algo, dice, él decía, está escrito, escrito está, escrito está. Él no se inventaba nada, él no añadía nada, él hacía lo que la Torá dice. Por eso dice claramente la Biblia, lo recalca, ofrendaron un fuego extraño que no había sido ordenado. Los sabios ofrecen diversas lecturas sobre este caso, todas basadas en una atenta lectura, minuciosa lectura de los diferentes lugares de la Torá donde se encuentran referencias a su muerte. Tomando la Torá donde aparece y se menciona este hecho, ellos han sacado verdades maravillosas. Algunos dicen que habían estado bebiendo alcohol. Eso lo tocamos ayer. Otros dicen que fueron arrogantes. Ponga atención, ya que ellos se sentían por encima de la comunidad. Y por esta razón, nunca se habían casado. Algunos dicen que eran culpables de dar dictámenes alágicos, o sea,
directrices de las leyes de Dios respecto al uso del fuego creado por el hombre, en vez de preguntarle a su maestro, que era Moisés, si estaba permitido. Otros sabios, otros grandes rabinos enseñan y dicen que estaban inquietos ante la presencia de Moisés y Aarón. Es por eso que en el Tratado Sanedrín, en el Talmud, capítulo 52a, ellos dijeron: ¿cuándo morirán estos dos ancianos y podremos dirigir a la congregación? De cualquier manera, escúcheme por favor, de cualquier manera que leamos el episodio, tomando toda esta referencia que yo he dicho, parece quedar muy claro que estaban demasiado ansiosos por ejercer el liderazgo. Estaban prestos, estaban ya desesperados por ser líderes. Y llevados entonces por su entusiasmo, por tener una parte en la inauguración, por tomar parte, hicieron algo que no se le había ordenado. A fin de cuentas, analizando todo este escenario, pregunto, ¿Moisés no había hecho algo por su propia iniciativa? Para traer aquí una pregunta, al quebrar las tablas cuando bajó de la montaña y vio el becerro de oro. Si él pudo actuar de manera espontánea, ¿por qué ellos no podían hacerlo? Esto es una buena pregunta. Miren, Nadab y Abiú, como muchos de nosotros, quizás olvidaron la diferencia entre un sacerdote y un profeta. En otras palabras, tú no puedes traspasar, tú no puedes cruzar el límite que Dios te ordenó, la especialización que Él te dio. ¿Se acuerda usted de Usías? Usías pensaba que era sacerdote. Entra en el santuario, traspasando el límite de su especialización, porque él fue ordenado y llamado a ser rey, no sacerdote. Él pensó en un autoengaño que él podía ofrecer incienso, que era una responsabilidad de sacerdote, nada más. Y él dice en la escritura que Dios lo golpeó con lepra, lo hizo leproso. ¿Qué pasó ahí? Pasó el límite de su especialización asignada por el Creador. En otras palabras, para que me entienda, para hacerlo llano, una mujer no puede ser hombre, o un hombre no puede ser mujer, esa es la tendencia humana. Un hombre no puede ser un animal. Un hombre no puede autopercibirse de una forma cuando Dios lo diseñó de una. Un hombre no puede hacer algo distinto con la cual le dio las habilidades que él va a hacer, aunque él desee. En el caso de Nadab y Abiú, volviendo aquí, a ellos se le olvidó la diferencia entre un sacerdote, lo cual eran ellos, y un profeta, lo cual era Moisés. Respondiendo a esta pregunta, porque Moisés hizo lo mismo. Moisés improvisó, Moisés destruyó las tablas sin que nadie le había ordenado, pero él era profeta. Esa es la pregunta. Un profeta, en otras palabras, vive y actúa en el tiempo. En ese momento que se diferencia claramente de cualquier otro individuo, mi amado, en Am Israel. Pero un sacerdote, distintamente a un profeta, actúa y vive en la eternidad, que es otra cosa. Póngame atención. ¿Qué es vivir en la eternidad? Bueno, seguir ciertas reglas que nunca cambian, que no pueden modificarse, que ahí no hay asunto ni permisividad de cambiar ya lo estructurado, porque la eternidad permanece eterna siempre, no hay modificación. En otras palabras, todo lo relativo a lo sagrado, que es el reino del sacerdocio, está descrito previamente de forma detallada.
Por eso se planteó en los primeros capítulos de Levítico. Entonces, que desde el principio de Levítico Dios comienza a enseñarnos cómo las cosas deben hacer, porque Levítico habla de las leyes. Por eso se le llama la Torá Coanín, la Torá de los sacerdotes. Ya ahí Dios estaba prescribiendo de una manera detallada todo lo que ellos iban a hacer. Pero en el caso de los profetas no. Lo sagrado, en otras palabras, es el lugar donde Dios decide, no el hombre. Nadab y Abiú no lograron entender por completo que hay diferentes clases de liderazgo y que estos no son intercambiables. Lo que es apropiado para uno puede ser radicalmente inapropiado para el otro. Tomemos un ejemplo. Un juez no puede ser un político, señores. Bueno, y hablando de eso, yo veo como muchos creyentes quieren ser políticos, pero no porque un creyente no pueda ser político, porque un creyente no puede ser político. Lo que no puede ser un político es un pastor. Ahora, una persona que se congrega en una comunidad puede ser político totalmente y a través de la política puede dar la gloria a Dios. Pero volviendo aquí, un juez no puede ser político. Un rey no es un primer ministro. Un líder religioso no es una celebridad que está buscando popularidad. ¿Qué estoy tratando de decirle a todos ustedes? Que si tú confundes los roles, no solo vas a fracasar, sino que también dañas la misión misma por la cual, la asignación misma, la misión misma por la cual tú fuiste elegido. Pero aquí, en esta historia maravillosa que estamos siguiendo, esto está tremendo. El verdadero contraste que tenemos que hacer aquí es la diferencia entre Aarón y sus dos hijos. Y esa es la enseñanza de esta porción de hoy. La diferencia que existe entre la humildad, la reticencia y la impetuosidad, la pretensión, la necedad, la desinformación, la pretensión. Cuando vemos este contraste, ambos son opuestos, mis amados. Aarón era demasiado cauteloso, respetuoso, temeroso, humilde. Y Moisés tuvo que incluso que persuadirlo, señores. Oye bien, yo me imagino, bueno, eso me ha pasado a mí con mucha gente. Yo estoy tratando toda mi vida de persuadir al otro que él es capaz, que él puede, que él tiene capacidad, que él tiene talento. Hay muchos de los que me están oyendo que saben lo que le estoy diciendo. No es porque yo me lo he inventado, es porque Dios te ha dado todo eso. Pero todavía hay gente que son tan humildes que no se consideran a sí mismos que tienen la capacidad. Y ahí está la certificación de que tú eres genuino y que eres el indicado para que Dios te use. Mientras los que son muy pretenciosos, mientras los que son como Nadab y Abiú, que no son cautelosos, que son un poco arriesgados, que tienen mucha confianza en sí mismo, desbordada, mi amado, tarde o temprano, eso lo guiará a abortar el plan de Dios. Nadab y Abiú deseaban tanto poner su propio sello, su propia autenticidad del sacerdocio, que esa impetud, que esa impetuidad, esa intensidad provocó su ruina. Mi amado, por favor, escúcheme esto que le estoy tratando de decir. De forma perenne, estos son los dos desafíos, mis amados, que nosotros, todos nosotros, como líderes, ya que todos somos líderes, debemos todos superar. El primero que debemos saber es, primero, escúcheme por favor, es la reticencia a dirigir. Usted debe decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué debo involucrarme? ¿Quién soy yo? Yo no puedo. ¿Por qué debo yo asumir la responsabilidad y todo lo que viene con ella?
¿Por qué yo debo asumir los niveles estresantes que se manejan en el liderazgo? ¿Por qué yo debo asumir la cantidad de trabajo? ¿Por qué yo debo asumir las críticas constantes que siempre deben soportar los líderes? Y siempre uno va a decir, hay una persona mejor que yo. Hay una persona más calificada. Hay una persona más adecuada. Y damos nuestra razón y decimos, no, yo soy así, no, no puedo. La historia de nuestro pueblo nos muestra cómo muchos de nuestros hermanos fueron reticentes, mi amado, a aceptar su rol. No querían. Se negaron por mucho tiempo. No confiaban en sí mismos. Eran inseguros. Por ejemplo, Moisés, ¿se acuerda en la zarza? Cuando Dios se revela en la zarza, encontró una razón tras otra y excusa en otra excusa sobre otra excusa para mostrar que él no era la persona adecuada para esa tarea. ¿Y qué hizo Dios? Siguió insistiendo. Dios trató de mostrarle que él era la persona. ¿Cómo yo me doy cuenta cuando la persona es la que debe estar en una posición? Aquí no lo dice Dios en esta historia de hoy. Cuando esa persona no se ve capaz de hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Lo mismo pasó con Isaías, ¿se acuerda? Lo mismo pasó con Jeremías. Lo mismo pasó también, ¿se acuerda? Con Jonás. Jonás, cuando fue convocado a guiar, Jonás huyó, mi amado. Él pensó que el desafío era muy arrollador, era muy grande, era apabullador. Pero yo debo decirle a todos ustedes que me están escuchando, aprendiendo Torah hoy, y es que cuando tú sientes que eres convocado a cumplir una tarea, si sabes que la misión es necesaria e importante, entonces no hay nada que puedas hacer para decir, Gineni, para decir, estoy aquí, heme aquí. ¿Se acuerda Isaías? Cuando Isaías, Dios les revela el trono y él sentado en ese trono alto y sublime, Dios pregunta y dice, ¿a quién enviaré? ¿Y qué hizo Isaías? ¿Qué hizo Isaías? Él se vio tan reducido, él se vio tan pequeño. Él se vio también, vio la oportunidad de servir a ese gran Dios que tenía delante y dijo, heme aquí, aquí estoy. Él dijo en hebreo, Ineni. Y como dice un gran autor, un libro de un gran autor, un autor famoso, dice, tienes que sentir el miedo, escúcheme, y hacerlo de todos modos. ¿Cómo yo sé que Dios está en medio? Cuando me da temor, cuando siento angustia, ahí yo identifico que es la voluntad de Dios. Y aunque tengas temor, aunque tengas miedo, hazlo de todos modos. Es así donde el miedo se vence. Ahí podrás descubrir que Dios es bueno, que era la verdad, que era Dios que te estaba llamando para una asignación mayor. Pero el otro desafío que quiero mostrarle a todos ustedes es distinto. Hay algunas personas que se consideran a sí mismos como los líderes adecuados. Ellos son la última Coca-Cola en el desierto. Ellos piensan que son infalibles, ellos piensan que son mejores que todos los demás, que sin ellos nada pasa, que sin ellos la congregación no echa adelante, que si el pastor no lo escucha lo que ellos dicen, esa congregación se va a perder. Son personas convencidas de que pueden hacerlo mejor que cualquier otro, que ellos son los merecedores del puesto. Es por esa razón que es motivo de recordar la famosa declaración del primer ministro israelí o del primer presidente israelí llamado Chaim Weizmann. Él dijo, oye, qué hombre más orgulloso era este hombre, que él era la cabeza de una nación con 1 millón de presidentes. Es por esa razón que desde la distancia parece sencillo. Por eso pregunto, ¿no es obvio que el líder deba ser X o Y? El Homo sapiens
contiene muchos asientos de acompañantes que saben mejor lo que hay que hacer que aquellas manos que llevan el volante. Si los colocas en un puesto de liderazgo, en otras palabras, póngame atención, ellos pueden provocar grandes daños. Y al no haber ocupado nunca el asiento del conductor, no tienen la idea de cuántas consideraciones deben tener en cuenta, cuántas voces de oposición deben superar, cuán difícil es poder enfrentar a la vez las presiones de los eventos y no perder de vista, por favor, escúcheme, los ideales, el propósito, el objetivo a largo plazo. Solamente el necio, el ignorante, el impetuoso piensa de esa forma. John F. Kennedy dijo en una ocasión que el peor shock al ser elegido presidente, escúcheme, fue que cuando llegamos, dice él, a la Casa Blanca, descubrimos que las cosas eran tan malas como todo el tiempo decían que eran. Es por esa razón que debo decir hoy que nada, mi amado, nos prepara para las presiones del liderazgo cuando hay mucho en juego. Los líderes demasiado entusiastas, los líderes demasiado confianzudos, los líderes que se creen la gran cosa, son los que causan más daño. Es por esa razón que antes de asumir el rol de un líder, de convertirte en un líder, esas personas entienden los eventos desde sus propias perspectivas. Los impetuosos tienen una visión propia del mundo. Lo que ellos no entienden, debo decirlo aquí, que es el liderazgo, que implica relacionarse con muchas perspectivas, no con la tuya solamente. Debes relacionarte con grupos de intereses y con muchos puntos de vista. Eso no implica que debes tratar de satisfacer a todo el mundo. Quienes tratan de satisfacer a todo el mundo terminan sin satisfacer a nadie. Yo siempre uso una frase que el que dirige debe tomar el bastón y darle la espalda al público. Estoy tomando el símil de un director de orquesta. Un director de orquesta, para poder dirigir la orquesta, necesita darle la espalda al público. Ahora bien, debemos consultar y debemos también persuadir. A veces necesitas honrar a los precedentes, a los que estuvieron primero que tú, y honrar también las tradiciones de una institución en particular. Tienes que saber exactamente cuándo comportarte tal como lo hicieron tus predecesores, porque si esos predecesores no estuvieran ahí, no estuvieron ahí, tú tampoco estuvieras ahí. Y es por esa razón que hay que saber también cuándo no hacerlo. En otras palabras, todo esto requiere mucho juicio, mucho entendimiento, mucha comprensión y no un entusiasmo salvaje alentado por el ardor, la emoción del momento. Sin duda, Nadab y Abiú eran grandes personas. Mire, lo estoy convencido. El problema fue que aunque eran grandes personas, creyeron que eran grandes personas. Como decimos en República Dominicana, se la creyeron. Y ahí está la desviación. Tú eres una gran persona, pero tú no puedes creértelo. No eran como su padre Aarón, no eran como su líder Moisés, quien tuvo que ser convencido, Aarón en este caso, para acercarse al altar por Moisés debido a su sensación, a su sentimiento de ser inadecuado. Lo que les faltaba a Nadab y Abiú fue una sensación de su propia inadecuación.
Se dejaron engañar. Esto se llama un autoengaño, que según los psicólogos es el peor engaño. Es por esa razón que debo decirle a todos ustedes hoy que para poder hacer cosas grandiosas, y para eso tú y yo fuimos llamados, el mismo Jesucristo, Jesús dijo, ustedes harán mayores cosas que yo. Pero para poder hacer eso, tenemos y debemos tener una conciencia de estas dos tentaciones, de estos dos puntos de vista que estoy yo viendo hoy. Y una es el temor a la grandeza. Hay personas que deben temer la grandeza. ¿Quién soy yo? Y la otra es estar convencido de nuestra grandeza. ¿Quiénes son ellos? Es por esa razón que yo puedo hacerlo mejor. Es por eso que hay que entender que podemos hacer cosas grandes. Número uno, si la tarea importa a más de una persona. Número dos, estamos dispuestos a hacer lo mejor posible sin pensar que somos superiores a los demás. Y número tres, debemos entender que si estamos dispuestos a aceptar el consejo, aceptar que nos guíen, aceptar opiniones, algo en lo que Nadá y Abiú fallaron. Puede ver las dos perspectivas aquí, puede ver las dos partes. De esto yo quería hablarle hoy a usted. Quiero decirle a todos ustedes que las personas no se convierten en un líder porque son grandiosas, porque saben mucho, porque tienen talento, porque son millonarios, son ricos, son famosos, son muy estudiados. No es por eso, señores. Se vuelven grandiosas porque están dispuestos a servir como líderes. Los líderes, su motivación principal es ser siervos de los demás. No importa que pensemos que somos inadecuados. Moisés mismo lo pensó. Y en este caso hoy Aarón también. Le tocó el turno a Aarón. Por eso fueron los grandes, wow, las grandes luminarias de nuestro pueblo. Y me llama la atención este contraste. Hay un contraste maravilloso en la Torá. Y la Torá está repleta de estas ideas. Por ejemplo, el libro de Deuteronomio 7:7 dice, no por ser ustedes más en cantidad que otros pueblos, los deseó Dios y los eligió. ¿Te vio? No porque ustedes eran muy grandes, poderosos, como los griegos, los babilónicos, los romanos. Cuando usted toma la historia, usted puede ver que ninguno de estos pueblos existe hoy. Pero Israel, el más pequeño, oh Dios, nuestro pueblo, tú y yo, nosotros pertenecemos a esa estirpe de Israel. El espíritu de Israel debe llenarnos. Es la humildad, mis amados. Es por esa razón que Dios nos eligió a nosotros. Por eso dice el Deuteronomio 7:7, ya que ustedes son lo poco, la cantidad, en pocos en cantidad, que todos los pueblos. Es por eso que debemos preguntar qué es la humildad. La humildad es la calidad del ser humano. ¿Quieres saber quién es alguien de calidad? Es alguien que es humilde. Por eso, la Biblia dice, el verso dice de Deuteronomio 7:7, lo voy a parafrasear para que usted me pueda tener otra perspectiva de lo que dice ese verso. Es como si Dios estuviera diciendo, los deseo a ustedes porque aun cuando yo les ofrezco abundancia de grandeza, se hacen pequeños ante mí. ¡Wow, Dios mío! Esa es la calidad de un hombre verdadero en Dios. De eso estaba lleno, por ejemplo, Abraham. Por eso la Biblia dice de Abraham, en Génesis 18:27, Abraham, cuando Dios le dio grandeza, él dijo, está escrito en Génesis, él dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Así se veía él.
Lo mismo pasó con Aarón y Moisés. Por eso en el libro de Éxodo, estos dos personajes que estamos estudiando hoy, especialmente Aarón, dijo en Éxodo 16:7, ¿qué somos nosotros? En otras palabras, ¿qué valemos? No tenemos valor. ¿Por qué Él nos escogió? ¡Wow! Esto es grandeza. Esto es calidad. Lo mismo pasó en el Salmo 22:7. David nos da un ejemplo de calidad y humildad. David ha sido el hombre que ha tenido más grandeza en la historia. El único hombre que ha sido ungido 3 veces. Pero él dijo, escúcheme por favor lo que es la humildad. Mas yo soy gusano, dijo, y no soy hombre. Escúchelo. Contrario a los ejemplos negativos, igual que Nadá y Abiú, la Biblia está repleta de historias de personas que no eran humildes. Por ejemplo, la Biblia enseña que Dios le dio grandeza a Nimrod. ¿Y tú sabes qué dijo Nimrod? En Génesis 11:4. Él dijo, vamos y edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Hay personas como Nimrod que quieren ser famosos, que quieren que los reconozcan y en su impetuidad destruyen su propio llamado, su propio legado que Dios le ha asignado. Lo mismo pasó con Faraón. Dios le dio grandeza al Faraón. Y en Éxodo 5:2 él mismo dijo, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Dios? O sea, el poder lo cegó, el poder lo turbó, tratando y declarando que Dios que gobierna el mundo no es nada. También la Biblia nos enseña en Segunda de Reyes 18:35, acuérdese, nos habla de Senaquerib. Dios le dio grandeza a Senaquerib también. Y él ahí dijo lo siguiente, ¿qué Dios de todos los dioses que están en la tierra ha librado su tierra de mi mano? Escúcheme, para que el Eterno libre de mi mano a Jerusalén. Él no sabía que se estaba enfrentando con Yud, He, Bajé, Sebaot, mis amados, el Dios de los ejércitos, el que nunca había peleado en una batalla. Y vimos la historia que pasó, mi amado, con Senaquerib. Lo mismo pasó con Nabucodonosor, mi amado. Dios le dio grandeza a Nabucodonosor. Y en Isaías 14:14 la Biblia dice, sobre las alturas de las nubes subiré. Ese era Nabucodonosor. Y seré semejante a Dios, dice. Pero ¿cómo puede ser posible que un hombre se pueda comparar a Dios, señores, por la posición de autoridad que el mismo Dios fue el que le dio? Lo mismo pasó, la historia nos enseña con Irán, el rey de Tiro, que en Ezequiel 28, que habla de él se atrevió a decir, yo soy un Dios y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. ¿Lo puede ver ya, mi amado? ¿Qué estoy tratando de decirle a todos ustedes hoy? Ya termino, ya, permítame unos minutos más. Dios lo que nos quiere enseñar a nosotros, que la elección, que la certificación de alguien para asumir un llamado de liderazgo de parte de Dios no debe, no está causada por el índole físico, por los rasgos intelectuales que alguien tenga, por la fama que alguien tenga. La grandeza y el liderazgo debe estar cimentado y está cimentado en la humildad que uno tenga, en la capacidad de reconocerse incapaz para hacer lo que Dios lo llamó. Porque cuando eso pasa, nosotros siempre vamos a estar sometidos a los lineamientos
y a las direcciones que Dios da. Por eso el Deuteronomio 7:7 dice, no porque se hacen grandes los elegí, sino porque se hacen pequeños. La historia de Adonai Abiú es trágica, es muy trágica, pero lamentablemente eso va a pasar muchas veces en nuestros círculos. Eso va a pasar todavía. Y por eso hablamos estas cosas hoy, para que usted entienda, estudiando esta historia, para que se incline al modo de accionar de Moisés y Aarón. Ya que lo que importa es en la posición de humildad, es en la disposición en sí mismo, cuando se presenta el desafío, y usted proclamar y decir, heme aquí, Señor, y neni, heme aquí, Señor. Yo quizás no soy el mejor, yo sé quizás no soy el inadecuado, no tengo las cualidades de fulano, de fulano. ¿Eh? No soy tan alto, no soy tan fuerte, no hablo tan bien, no soy tan educado. Pero Señor, heme aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Úsame. ¿Cuántos son así hoy? ¿Cuántos dicen hoy, neni? ¿Cuántos dicen, Señor, no soy el más adecuado, no soy el más inteligente, no soy el que mejor habla, no soy el que conoce más, pero yo estoy dispuesto, estoy disponible, úsame donde tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras? De eso trata esta porción. Así que, mis amados, reciban un abrazo y agradecimiento por estar con nosotros escuchándonos. Así que el próximo Shabbat estaremos todavía estudiando, aprendiendo más las porciones de la Torá. Así que, entre tanto, venimos al Shabbat, de Shabbat en Shabbat, como es de nuestro conocimiento, para acercarnos al Creador. O sea, hoy estamos en Shabbat, pero cuando se vaya allá el Shabbat, caiga el sol, estamos anhelando volver a este tiempo. Es la disposición del corazón de obedecer, de oír de Él, de aprender de Él. Así que nos despedimos. Tengan un gran Shabbat, mis amados. Shabbat Shalom a todos.